Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Para mí es un placer, es un honor estar aquí con ustedes, dando una pequeña actualización del punto de vista estadístico, del punto de vista geográfico, de lo que es el COVID aquí en Panamá. Es una enfermedad que está azotando pues, a nivel mundial. Así que espero que sea del agrado. Cualquier tipo de pregunta podremos hacerlo al final, o alguna otra información que requieran, pues con mucho gusto. Después de la siguiente, ¿sí que? Bien, ok, esta gráfica que tenemos acá, esta gráfica la estamos llevando básicamente con la finalidad de tener un tracking, un seguimiento de lo que es las diferentes pruebas que se están realizando acá en Panamá, o las pruebas que menciona el MINSA. Esta gráfica, como lo pueden ver, viene del 10 de marzo al 30 de abril. El, una de las cosas que queremos tocar en esta conferencia es hacer una retrospectiva de cómo estamos antes y cómo estamos ahora. Por eso es que es importante saber cómo estamos básicamente la primera semana con respecto a la que estamos ahora. Si podemos ver esta gráfica, semana a semana se fue aumentando la cantidad de pruebas por día. El promedio de la primera semana fue de aproximadamente 139 pruebas. La primera semana total se hicieron 976 pruebas. Eh, Básicamente, en la primera semana que tuvimos el primer caso acá en Panamá, fue la cantidad de pruebas que se realizó. Y vamos a ver ahora, si me ayuda Ezequiel con la siguiente, vamos a ver ahora la cantidad de pruebas que se han incrementado, más de un 1000% en pruebas de incremento. Podemos ver entonces que el promedio de pruebas de 139 avanzamos a 2659, por lo cual no solamente estamos evaluando la cantidad de pruebas con este gráfico, en realidad esto es una medición indirecta de la gestión que se está haciendo por parte de las autoridades en Panamá, la cual en este punto ha sido muy buena, su respuesta ha sido muy buena porque se ha visto un incremento a través del tiempo, como podemos observar en esta gráfica del 31 de mayo hasta el 5 de julio, en donde la cantidad de pruebas de la primera semana, que fueron 900 pruebas, ya lo hemos aumentado a 18.650. Es un dato bastante importante, bastante interesante, porque nos permite tener una mayor idea de dónde estamos ubicados, de cuántas personas estamos teniendo, y es un rastreo que se le está haciendo al virus. Una maximización de pruebas te ayuda a saber dónde estás parado. Si no es lo mismo hacer 100, 200 pruebas en una semana que maximizar, que hacer 2.000, 18.000 pruebas en una semana. Esto sin duda te da una vista mucho mejor y mucho más global de los casos que tienes en tu región. Siguiente, sí que. Ok, esto es una tendencia de pruebas, no de pruebas diarias, versus las pruebas positivas. Este gráfico es importante porque algo que se ve mucho y se anuncia mucho en la televisión son los porcentajes de pruebas positivas. En este caso lo estamos haciendo, las pruebas positivas es diario. Si ven a su izquierda, va a estar básicamente lo que es los porcentajes. Vemos que el mayor pico que se dio fue un aproximado del 45%. Estos son diarios, ¿ok? Estos son porcentajes de positividad diaria respecto a pruebas diarias que se están haciendo aquí en Panamá. Entonces vemos que en algunos casos hay una coincidencia, como podemos ver solamente en algunos picos aislados. Sin embargo, se ha visto pues un incremento, un desfase en cuanto a las pruebas positivas y a las pruebas, perdón, a los porcentajes de pruebas positivas con respecto a la cantidad de pruebas diarias. Siguiente ciclo.
Eso fue en las mismas semanas que hemos visto. Ahora, las semanas o el tiempo que estamos presentando en esta diapositiva, que viene siendo del 31 de mayo al 5 de julio, vemos el comportamiento de las pruebas diarias y vemos el comportamiento en aumento de pruebas positivas diarias. Si vemos o tomamos en retrospectiva cómo estamos antes, había muchos desfases tanto en pruebas diarias como en las partes de pruebas positivas. En este caso, el porcentaje de pruebas positivas ha tenido un comportamiento mucho más lineal, mucho más exponencial, se puede decir, a un aumento constante, muy poca variación en cuanto a la disminución de cada una de ellas. Las pruebas diarias, bueno, sí, no es un parámetro que se espera tener constante en el sentido de tener una línea bien delimitada, un comportamiento numérico bien constante, poco variable. No se espera, porque, bueno, depende de muchos factores, de muchas características en sí de la misma gestión de nuestro Ministerio de Salud, de nuestras autoridades, y pues simplemente se limita a saber cuántas pruebas se hicieron diariamente con respecto al día anterior, pero lo que sí llama la atención es la tendencia en aumento de pruebas positivas diarias. Ok, este es un dato que es uno de los datos que más se le presta atención. Es uno de los datos que más se estudia. Y en esta ocasión no escapa de ello. Este es el factor de transferencia de persona a persona. Esto básicamente lo que te dice es un parámetro estadístico que te dice cuántas personas puede contagiar una persona positiva a coronavirus, a COVID. Entonces, si vemos, esto es muy fluctuante, porque estas gráficas se realizó con datos, valores diarios. Entonces, si vemos, hay días en donde tenemos un factor de transferencia de 3, pero también hay días que tenemos un factor de transferencia bastante bajo. Por ejemplo, el 30 de abril fue un valor de 0.87. Algo que muchas veces se tiende a confundir es que el valor de transferencia entre más bajo es mejor. En cierta parte eso es correcto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo. No es lo mismo tener un factor de transferencia de 1 para 100 personas que cada uno va a contagiar a una, que tener un factor de transferencia de 3 para 2 personas, porque el número de contagiados al siguiente va a ser menor. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Y es un parámetro también para saber cuánta es la capacidad de contagio que tenemos en un punto determinado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Que lo tenemos de forma diaria y es lo que se presenta en esta gráfica. En esta gráfica es también del 10 de marzo al 30 de abril, cada uno de los días, los diferentes factores de transferencia que tuvimos conforme pasó este tiempo. Dale, siguiente sitio. Cerramos en 0.87 para el 30 de abril, sin embargo, hoy estamos en 1.17. Vemos que también hay muchas fluctuaciones, como ya mencioné, característicos de esta gráfica que está realizada en base a datos diarios. Entonces, no se espera que sería lo ideal, que fuese simplemente algo de crecimiento, pero no es así, es bastante fluctuante, es un sistema dinámico, es un sistema en movimiento, no es algo con variables o condiciones controladas de un laboratorio. Esta es la vida real y por consiguiente hay muchos factores que influyen en la transferencia de uno a otro, comportamiento básicamente de las personas influye muchísimo en este tipo de valor de transferencia persona a persona. El valor aquí es de 1.17 y lo que se dice es que una persona hasta al menos hasta ayer, podía contagiar a 1.17 personas más. Esto es un valor netamente estadístico, por eso que no se expresa como un número entero. No existe 1.17 personas, es un aproximado de cómo anda la capacidad de contagio de una persona. Entre el valor es mayor, pues una persona que se tenga un valor de transferencia de persona a persona de 3, pues una persona puede contagiar hasta 3 personas. Entre menos sea este valor, pues, significativamente va a ser mucho mejor. La siguiente, sigue.
Bien, estas dos gráficas son los porcentajes de incrementos diarios. Del 10 de marzo al 30 de abril, la tendencia era a disminuir. La tendencia era bastante interesante. El porcentaje de incremento iba bajando considerablemente. Lastimosamente, del 31 de mayo al 5 de julio, eh, valor, estos valores, mejor dicho, han sido fluctuantes, pero no han tenido una tendencia a disminuir. Hay picos aislados en la gráfica del 10 de marzo, por supuesto el 20 de marzo que hubo 200 casos, pero el 13 de junio acá el pico fue de 848 casos y pues vemos que se modificó el porcentaje de incrementos diarios que venía una tendencia venía decreciendo a un aumento y se ha mantenido fue fluctuante en porcentaje, ¿no? De 4, entre 4 y 2% aproximadamente. Cerramos el día de ayer con un 3.2%, a una diferencia pues del 2,4% que teníamos hasta el 30 de abril. Ok, esta es una vista pues, de los estados de los pacientes. Si vemos aquí, he puesto las líneas de bloque 1 y bloque 2 para saber si realmente ha habido una repercusión en la apertura de los bloques o no ha habido una repercusión en la apertura de los bloques, y lo vamos a ver más adelante. Es muy interesante los datos. Si vemos acá, la línea blanca viene siendo pues la parte de los hospitalizados en salas, cómo ha aumentado significativamente luego del bloque 1. Pues los fallecidos no pierden la pista, los hospitalizados, cuidado intensivo se ha mantenido un poco más estable, pero no ha disminuido. Es decir, si dan cuenta, en los días del 25 aproximadamente, eh, del 21 al 45 hubo un aumento, es cierto. Luego hubo una tendencia a bajar del día 65 al 85, pero ya a partir del día 85 de pandemia está teniendo un aumento constante, no abrupto, pero sí ha tenido un aumento constante. Lamentablemente, es uno de los valores que más preocupa al sistema de salud, porque lo que se teme es la parte del colapso, ¿no? La parte de lo que ya se viene hablando, la parte que ya se ha escuchado muchas veces en muchos medios de comunicación, se ha visto en redes sociales. No hay camas en UCI, no hay camas en UCI, entonces muchas personas tienen la idea equivocada de que todas las camas de UCI están destinadas para personas con COVID, y no es cierto, hay otras patologías que requieren de este tipo de cuidados intensivos. Entonces, es ahí donde debemos entonces hacer hincapié, es ahí donde tenemos que tocar la puerta a la responsabilidad, a la conciencia, porque una irresponsabilidad de parte de cualquier persona no solamente puede afectarle a la misma persona, también puede afectar a un familiar que queramos mucho, puede afectar a otras personas, pues, por decirlo así, que deben salir de manera obligada a su trabajo. Entonces, este valor es muy importante, sin quitarle importancia también a la parte de los hospitalizados en sala. La siguiente cita. Esta gráfica es una gráfica que se hace, que básicamente te da el total de casos y fallecidos por rango de edad. Si bien nos podemos percatar, las edades más afectadas o más golpeadas en cuanto a contagio ha sido de 20 a 39 años, de 40 a 59. Son edades que, como se mencionan, son netamente productivas, es decir, son edades de personas que están activamente eh, activamente en producción, en trabajo y demás, ¿no? Ha sido la cifra más afectada en cuanto a contagio, pero no así en cuanto a decesos. Si vemos la parte de los decesos, las edades más afectadas son en los rangos de 60 a 79 y mayores de 80 años, que pues no muestran una cantidad de contagio tan significativa como las otras edades que ya mencioné.
Y es una tendencia que no solamente se ve en Panamá, sino que se ve en todo el mundo. La parte de la edad es un factor de riesgo, además de otras patologías de fondo o patologías crónicas que se tengan, tiene una repercusión en la evolución de cada paciente, ¿no? Con esta patología con COVID. Ok, esta es casos totales confirmados desde el 10 de marzo. Esta es total, ¿ok? Esta parte es global. Veamos que pues es un comportamiento esperado, es un comportamiento exponencial, en aumento siempre. Vemos que el bloque 1, bloque 2 no ha hecho un cambio en la disminución, al contrario, ha disparado luego del bloque 2 mucho más los valores. Ha habido muchas variaciones en cuanto al total, que se traduce básicamente en una aceleración de contagio por parte de este virus, que es algo totalmente esperado, ya que con la apertura de todas estas, de estos bloques, pues significativamente va a aumentar la, eh, eh, la capacidad del virus de transmitir de persona a persona. Esto porque vamos a disminuir la distancia, vamos a disminuir lo que se dice que es no el hacinamiento y demás. Es algo que lamentablemente va con mucha parte de nuestra cultura, pero que es algo también totalmente entendible. Hay personas que necesitan trabajar, hay personas que necesitan generar, hay personas que necesitan del día a día, y es algo muy delicado, porque por una parte tienes la parte de la salud, que es lo que como estudiantes de medicina y como los profesionales de la salud debemos siempre salvaguardar la integridad de las personas, pero por otra parte tenemos el factor económico que, ¿qué hacemos? Lamentablemente la respuesta a esto, muchas personas he escuchado que no tienen de otra que salir, no tienen de otra que generar, y es algo muy contradictorio porque es muy difícil decirle a alguien que se quede en casa, a pesar de que sabemos que es lo mejor, es muy difícil decirle a alguien que se quede en casa cuando en realidad pues necesita comer, necesita generar. Y nosotros simplemente estamos aquí para mostrar estadística, para mostrar cómo vamos, pero sin tener un comentario negativo hacia las personas que necesitan trabajar. Más no así con las personas que sin duda alguna, sin la necesidad de celebrar cumpleaños, de celebrar fiestas folclóricas, lo han hecho sin importar la capacidad o restando la importancia al virus. Entonces pasamos de no me va a dar a un cómo pasó. Entonces ahí es donde nosotros debemos poner nuestra parte, porque toda la culpa no se puede recaer sobre el sistema de salud, no se puede recaer sobre los médicos que están agotados y cansados. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Algo que mencionaban al inicio de esta pandemia es que nosotros somos la vacuna. Todavía seguimos siendo la vacuna. Todavía seguimos nosotros teniendo ese control de no empeorar las cosas. Entonces, los números no mienten. Las cuarentenas no es por el gusto, y lo vamos a ver en breve momento, y es algo que tenemos que tener también nosotros muy en cuenta. Cuidar de nosotros, si cuidamos de nosotros, cuidamos de los nuestros. Dale, Ezequiel. Bien, estos son los casos confirmados diarios. Aquí también tengo la parte de bloque 1, bloque 2. Si vemos los casos diarios, cómo se aumentaron en el bloque 1 y en el bloque 2, ni pensarlo. El aumento ha sido esperado. El aumento ha sido pues bastante lamentable, ¿no? La cantidad que estamos viendo. Al principio nos asustábamos, o al menos lo digo por mi parte, cuando habían 60, 100 personas confirmadas, ¿no? Contagiadas. Hoy en día tenemos 1.118, 1.100 y demás. Entonces vemos que es algo que lamentablemente la realidad nos está llevando a esto. Dale, Siquio. Dale a que aparezcan todas las barritas en rojo, por favor. Ok, estas
Yo sabía que eso iba a pasar. Esta barrita en rojo básicamente muestra los pequeños picos aislados que hemos tenido. Entonces, quien diga que la cuarentena no funciona, esta gráfica se lo puede demostrar. Si se dan cuenta, los picos o más que todo, la diferencia en tiempo, ¿ok? La diferencia en tiempo entre un pico importante y otro se ve reflejado en esta gráfica. La primera, aislado, si lo damos cuenta, está entre los 20, perdón, entre el día 0 y el día 20. Miren la diferencia entre la primera línea y la segunda. Vemos que pues, está bastante corta. Claro, fue el inicio de la pandemia, fue un crecimiento que se para exponencial. Luego vino la cuarentena y vean hasta dónde vino a aparecer el segundo pico aislado. Pero si se dan cuenta, con la apertura del bloque 1, el bloque 2, estamos regresando al poco tiempo en donde se dan picos importantes de contagio. Es decir, incluso se duplican cifras, se triplican cifras. Entonces vemos que decir que la cuarentena no ha hecho efecto es un total error. La cuarentena sí hizo efecto, sí evitó el colapso a lo más posible de la parte del sistema de salud. Sin embargo, ya como lo comenté hace un momento, es muy difícil sostener esto de la parte de vista económica, es muy difícil y las secuelas pues aún más. Pero es interesante cómo se ve la evolución de los picos, de los duplicados de números conforme el tiempo y vemos la repercusión que tuvo tanto el bloque 1, tanto el bloque 2, como también la parte de la cuarentena que pues en definitiva sí dio estos resultados. Ahora sí. Bueno, primero que todo, darle buenas noches a todos y agradecer por esta oportunidad de poder contarle un poco de lo que hemos estado trabajando e investigando con respecto a los casos. Me ha tocado aparte de hablarle de lo que es la actualidad, exactamente o cómo estamos en estos momentos. Y acá les mostramos la información y los datos que están al día de hoy. Es información que acaba de publicar el MINSA y que acabamos de generar esta información con la cantidad de datos de cantidad por provincia, la cantidad de datos totales, que suman 39.334 casos confirmados, con una cantidad de 18.036 recuperados, lamentablemente 770 fallecidos. Una letalidad que hay que decirlo que ha ido bajando con el pasar del tiempo y hoy tenemos una letalidad de 1.96%. Son más de 148.000 pruebas realizadas y los otros datos. Hay un dato importante, es el aumento en cuidados intensivos, como lo había mencionado Manuel hace unos momentos. Es algo que realmente nos está preocupando muchísimo a todos. Incluso hay provincias que están volviendo a tener un incremento importante, como por ejemplo las provincias de Los Santos y Herreras, que habían sido provincias que se habían mantenido cercanos con menos de 20 casos. Ya tenemos Herreras con 84 casos y Los Santos con 41. Igualmente, por ejemplo, se hablaba a un inicio Veraguas con lo que fue los casos en la cárcel, que llegó a tener un gran aumento. Ya tenemos, por ejemplo, a provincias por encima de Veraguas, como es el caso de Chiriquí, como es el caso de Colón, incluso Bocas del Toro, ya está muy cerca de pasar a Veraguas, que siento que ha mantenido un control bastante importante con respecto a esos brotes y se ha mantenido en esto. De igual forma tenemos Coclé y vemos la mayor cantidad de concentración en el área de Panamá, la provincia de capital, que suma 24.000, una gran cantidad de casos se concentran en esta área. Para ver un poco, sí le quiero contar un poco lo que hemos estado trabajando. Últimamente estamos trabajando y estamos contabilizando la información a través de casos activos. ¿Y qué serían los casos activos? Los casos activos es un valor que estamos obteniendo a través de los casos totales que publica el Ministerio de Salud a través de su página web. Estamos obteniendo los casos totales por corregimiento, le estamos restando los casos fallecidos y las personas recuperadas y estamos obteniendo los casos activos, que consideramos que es un valor importante, ya que realmente nos está dando la información de dónde está el virus de una manera activa
y dónde puede ser afectado y hay una gran cantidad de contagios. Voy a mostrar una serie de mapas y de información por cada una de las provincias y de las regiones y vamos a ir viendo cómo se está comportando a través de casos activos cada uno de los elementos y cada uno de este comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel de totalidad cómo está la información. Tenemos, como les comentaba, una gran cantidad de casos en la región de Panamá. Igual tenemos Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Veraguas y vemos la cantidad de cuidados intensivos que es realmente lo que realmente nos llega a preocupar. Este es a nivel de total, cómo hemos obtenido entonces la información. O sea, vamos a ver los mapas y la información por cada una de las provincias. Tenemos, por ejemplo, en la región de Bocas del Toro, una gran cantidad de casos activos, específicamente en el área de Changuinola. La cabecera de Bocas del Toro presenta la mayor cantidad de casos en esta región, que es una de las más pobladas, igual lo que corresponde a Finca 8, a Finca 30, Finca 6, Finca 60, que son también estas áreas que están muy cercanas a la capital de Bocas del Toro o al centro de Bocas del Toro. Para el área de Coclé, entonces, ocurre algo un poco diferente, ya que, por ejemplo, la capital que se la pronomé presenta 22 casos activos, igual con Agua Dulce, que vienen siendo las capitales, por decirlo así, las mayores poblados dentro del área de Coclé. Tenemos entonces a Toabré, que ya está en la parte norte de Pronomé, la parte norte de la provincia, y presenta una gran cantidad de casos y que es muy importante igual tenerla visualizada en este análisis. Continuamos con Colón, entonces el área de Colón presenta una de las mayores cantidades de casos activos en estos momentos, las regiones de Sabanitas, Cristóbal, Catilua y San Juan presentan entonces la mayor cantidad. Iguales, hay una variación, ya que, por ejemplo, lo que es Barrio Norte y Barrio Sur, que son lo que se conoce como la ciudad de Colón o el casco de Colón, que es muy poblada, presenta en estos momentos unas cifras bajas o medias correspondientes a lo que son los casos activos. Entonces, vemos que el virus se va moviendo, tenemos siempre el pensamiento de que el virus se concentra en las principales ciudades, pero estamos viendo en estos momentos actuales. Esto es información que está pública en estos momentos y que es actual, que tiene el MINSA publicada, y vemos que el virus se ha ido moviendo a medida que pasa el tiempo. Tenemos en Chiriquí sí se repite, digamos, el fenómeno principal, donde tenemos, por ejemplo, David, que es la capital, con 355 casos activos. Tenemos entonces lo que es la región de Puerto Armuelles, que es ya la parte oeste, digamos, límite con Costa Rica, presenta una gran cantidad de casos. Otros corregimientos como Rodolfo Aguilar, Las Lomas, Pedregal, presentan también cantidad de casos. Aquí es llamativo algo, porque, y creo que es algo que es bueno reconocerlo, y es que, por ejemplo, hubo un gran cantidad, un brote importante en lo que fue el corregimiento de Nuevo México y Dibala, y por ejemplo, podemos ver que Nuevo México presenta solamente un caso activo en estos momentos, y esto es algo bastante importante y bastante que reconocer. Igual, existen activos en la parte, casos activos en la parte norte, en la parte este de la provincia, pero principalmente se concentra en el área de David. Para el área de Darién, entonces, vemos que las tres regiones o los tres poblados importantes de esta provincia corresponden a Yavisa, Santa Fe y Metetí, presentan la mayor cantidad eh, de casos activos y por bastante. De ahí no vemos más casos importantes, lo que es Boca de Cupo. Y llama la atención Boca de Cupo, porque Boca de Cupo es un área que es bastante, digamos, remota, área ya que es frontera con con el país de Colombia, y presenta una gran cantidad de casos activos con 39. Esto es realmente digamos, un poco preocupante, porque no son regiones que son de fácil acceso, y hasta estas regiones ha llegado entonces a estar el virus. Se entiende, por ejemplo, que Yavisa, Santa Fe, Metetí, que son los poblados, incluso son lugares que se concentran una gran cantidad de negocios y comercios que llama la atención para este tipo de comportamiento. El área de Herrera, como les comentaba, ha ido en aumento últimamente, se tiene ya una gran cantidad de casos en lo que es la región principal, es cerca de lo que sería la cabecera, que sería Chitré, pero estamos un poco alrededor con casos, una gran cantidad de casos activos en la región de Monagrillo, que
bastante el corregimiento que está al lado de Chitré Cabecera, Llano Bonito, que también es un corregimiento que es parte de lo que es Chitré a nivel del distrito. Entonces, hay una gran cantidad de casos concentrados en esta área principalmente. Hay casos también activos en otras áreas, lo que es Ucú, Cabuya, El Cedro, Rincón Hondo, Santa María, pero son ya son uno, dos casos solamente, pero principalmente están los casos de Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista. Para el área de Los Santos, que igualmente llama mucho la atención, se presentan ya, están aumentando los casos activos, como les comentaba anteriormente, algo que no sucedía y que se ha mantenido por una gran cantidad de días. Esta tendencia a mantenerse por menos de 20 ya presentan casos y estos casos están sucediendo específicamente en el área de la Villa de Los Santos, y también incluso lo que corresponde Llano Largo, y llama la atención lo que corresponde a Pedací, que igual es una de los poblados o de los corregimientos que está alejado de la capital, que es Las Tablas, que solamente Las Tablas está mostrando en este momento un caso activo, pero tenemos Pedací ya con 2 casos activos, que es algo que nos llama bastante la atención porque el virus se va moviendo e incluso va llegando hasta lugares que no son tan accesibles ni tan visitados, y hasta allá se encuentran casos activos. Veraguas, tenemos acá la provincia de Veraguas, donde se concentran principalmente los casos en lo que es la cabecera de la provincia. Tenemos el corregimiento Santiago Cabecera, que presenta 120, el corregimiento de San Martín de Porres, que también es parte de lo que es el distrito o lo que se conoce como distrito de Santiago, la capital de la provincia. Igual tenemos Canto del Llano, también con una gran cantidad de casos, Nuevo Santiago con gran cantidad de casos activos, Atalaya, que es, digamos, vecino del corregimiento de Santiago, o de vecino del distrito de Santiago, también tiene una gran cantidad de casos, y tenemos entonces ya un poco alejado Soná, que se había mantenido también con un control bastante importante, pero ha mostrado una cantidad significativa de 14 casos activos. Tenemos San Antonio, que también es cercano a Santiago, Carlos Santana Ávila, Rodrigo Luque, también perteneciente a lo que es el Distrito de Santiago, pero llamativo que tenemos 10 casos activos en La Mesa, La Peña, Montijo, tenemos 9, Algarrobo con 6, San Pedro Pino con 7. Entonces vemos que ya se está, digamos, se ha ido esparciendo este virus, incluso ha llegado a lugares un poco más lejanos, como por ejemplo Llano Catival en Mariato. Llegaron todavía existen 3 casos activos, llegaron allá a todo lo que son las regiones del sur de Soná. Incluso Cañazas presenta todavía algunos casos activos, y es bastante significativo cómo se han ido moviendo el virus, incluso llegando a la parte norte de Veragua, en lo que es el corregimiento de Santa Fe, que presenta 4 casos activos. La mayor concentración, como les comenté al inicio, se encuentra en Panamá. Esto ha ido variando mucho, porque incluso a los inicios el corregimiento que mayor tenía casos era San Francisco, Bellavista, eran los primeros lo que más tenían casos activos, y vemos que ahorita mismo está cambiado. Tenemos Belisario Porras, que es San Miguelito, distrito de San Miguelito, con 716 casos, y tenemos el área este de lo que es la provincia de Panamá, 24 de diciembre, Tocumen, Pacora, con gran cantidad de casos, Alcalde Díaz, Pedregal, todo eso es parte digamos, el área de San Miguelito, el área de Panamá Este, tiene una gran cantidad de casos, y también tenemos entonces un foco significativo en lo que es Panamá Norte, con las cumbres de Ernesto Córdoba, y el área de Panamá Centro, aparece lo que es el Chorrillo, con una gran cantidad de casos principalmente. Esto ha sido, digamos, cómo se ha comportado a nivel en la provincia de Panamá. Llama la atención que lugares como Taboga, Cabecera, presente 8 casos activos, un lugar donde el medio de transporte para llegar principalmente es por barco, y que presenten 8 casos activos es realmente, digamos que llamativo, y algo que es bastante preocupante, igual que la parte de la comarca de Madugandí, la región de Chimán, y lo que es la parte de San Miguel. Llamativo cómo se ha ido, digamos, moviendo el virus durante toda la región. Panamá Oeste, digamos, el lugar que se ha movido grandemente también, se ha mantenido siempre en la parte principal. La mayor cantidad de casos se ha mantenido en la región del corregimiento de Arreján. Ese ha sido un patrón que desde los primeros días se mantuvieron la mayor cantidad de casos. Vista Alegre, que es igual y parte de Arreján, una gran cantidad de casos. Juan de Montes, Arosemena, Urunga, todo esto son partes del área de Arraiján.
y así donde se ha, digamos, concentrado la mayor cantidad de casos eh, y que se mantienen todavía los casos activos. Igualmente llama la atención que regiones como por ejemplo Capira, Chame, que son un poco más lejanas de Arrián, también presenten casos y sea una cifra importante. Esto ha sido, digamos, un pequeño recorrido donde las principales lugares, las principales provincias. También es importante mencionar las comarcas, que en este caso tenemos lo que son la región de Canquintún, Chichica y Visira, Cerro Pelado, Tuguay, con gran cantidad de casos activos. Tuguay en su momento fue una de las mayores, los corregimientos que mayor cantidad tenía de casos, pero digamos que ya ha ido bajando la cantidad de casos activos. Muy preocupante que son estas regiones de bastante lejanas, por decirlo así, regiones bastante apartadas de las principales vías de comunicación, regiones alejadas, lugares que presentan una gran cantidad de pobreza, incluso desnutrición, presenten todavía casos activos, es algo que es realmente preocupante. Incluso todas las regiones toda la parte de la comarca, en su parte norte, su parte oeste, su parte sur, digamos que está con casos activos, y esto es realmente algo preocupante que está pasando en estos momentos con la comarca Nube Evoluria principalmente. Es importante mencionar, en la comarca Gunayala ha habido una disminución bastante significativa. En su momento fue una de las regiones que mayor cantidad presentaba de casos. Incluso Aligandí, que frente a una gran cantidad de casos, ya no presenta casos activos. Solamente están concentrados en el corregimiento de Narganá. Importante, solamente 19 casos activos presenta la comarca Gunayala. Realmente es bueno mencionar que han ido disminuyendo y ha sido una de las regiones que mejor han aplicado las medidas y que mejor resultados están teniendo con respecto a su comportamiento que han tenido con el tiempo. Este así ha sido todo el recorrido de los casos activos, la actualidad que tenemos en estos momentos. Esta es información que publica el Ministerio de Salud en su página web. Nosotros obtenemos directamente esa información, está pública, está para acceder, y hacemos entonces estos mapas y esta información, tomando en cuenta entonces los casos activos, que como les comenté, casos activos no son casos totales, no es que solamente hay 19 casos en la comarca Gunayala, no son casos activos que se obtienen restando. Los casos totales le restamos los cantidad de fallecidos y la cantidad de recuperados, y obtenemos entonces lo que corresponde a los casos activos. Esto ha sido entonces parte de nuestra presentación, bastante enfocada en estadísticas y en información. Les agradezco y le agradecemos su atención, y en este momento entonces quedamos con la disponibilidad para responder las preguntas que puedan tener y cualquier inquietud que tengan con respecto a la información. Muchas gracias por la atención. Hola, buenas noches, Ezequiel, Manuel, ¿cómo están? Buenas noches, Nacho. Chicos, miren, yo tengo dos preguntas por acá. Bueno, específicamente creo que Manuel me puedes ayudar con eso porque está dentro del contenido que tú nos estabas planteando. Me pareció interesante cuando señalabas que en efecto hubo un momento en Panamá en el cual se disminuyen los casos y parecía pues que íbamos en una buena línea a mantener el control. Sin embargo, probablemente, y de hecho tú lo decías, le atribuías un poco a la apertura del segundo bloque el aumento de los casos y pues lo que nos lleva a la realidad que tenemos en el día de hoy. ¿Consideras que aparte de la apertura del bloque hay algún otro tema importante que haya aumentado los casos en Panamá? Y la siguiente pregunta era, definitivamente tú lo señalabas muy bien, como seres humanos, definitivamente el encierro no es una solución para todos, ¿ok? Algunos pues se sentirán cómodos desde su hogar, otros no tanto, y tenemos pues la necesidad de salir, aparte pues el tema económico que ha afectado a tantas familias en Panamá, definitivamente en algún momento nos va a tocar llegar pues a esa nueva realidad que como le hemos denominado. Quería un poco desde tu óptica, ¿cómo tú crees o cómo consideras que va a ser en Panamá esa nueva realidad? O sea, nos vamos a tener que mantener durante un tiempo ya a discreción. No sé, tal vez me estoy adelantando a tu respuesta y se lo atribuyo mucho a la cultura, pues, o más bien a la protección individual de cada uno. ¿Cómo lo ves tú
y como por qué tiempo más podremos sostener esta situación. Tremenda pregunta, Natsumi. Mira, creo que puedo empezar a responderte ambas preguntas con un dato muy interesante. Hace unos días leía casualmente un estudio, o más que todo una entrevista que se hizo a uno de los epidemiólogos de aquí de Panamá, Jean Paul, donde él mencionaba algo muy interesante y algo muy importante que también es bastante cierto, y es que no, no es lo mismo, porque aquí entra el punto de vista, o aquí entra en juego mucho la parte socioeconómica, la parte de cada familia en Panamá, ¿no? No es lo mismo tratar el virus en personas que tienen toda la capacidad de quedarse en casa, que tienen las comodidades de quedarse en casa, a tratar el virus cuando el virus entra a hogares de bajos recursos, donde entra a barrios de bajos recursos, en donde no hay una capacidad de distanciamiento social, en donde en una casa hay hacinamiento, en donde una casa no tiene las mejores condiciones salubres, en donde una casa necesitan salir a trabajar. Entonces, no viene siendo lo mismo. Y esto, sin duda, es un catalizador, es un acelerador de la epidemia. Cuando entramos a estratos sociales un poco más bajos, en donde la persona es muy difícil decirle que se quede en casa, que guarde la cuarentena. Es muy difícil porque en realidad necesita salir y en realidad de pronto solamente tiene un baño en su casa, solamente tiene un cuarto en su casa. No es lo mismo una persona que tenga otro nivel en donde puede estar tranquilamente de cuarentena en su casa con todas las comodidades que sin duda haría un mejor control de la situación. Entonces creo que esto tiene mucho que ver, además de la necesidad de salir en los hacinamientos, en los transportes públicos y demás, también la conciencia, como tú lo mencionas, la parte cultural de cada persona, porque se han dado lineamientos en cuanto al transporte público por parte de la autoridad de tránsito. Sin embargo, hemos visto que no se ha respetado el distanciamiento, no se ha respetado mantener puestos libres para solamente una persona, porque viene entonces entrando lo demás. La persona que necesita ir a trabajar no quiere llegar tarde, porque hasta la situación está difícil, no quiere llegar tarde y se sube al transporte público. Y está la parte de la persona que está reintegrándose a generar, que es el chofer, que está regresando a la parte otra vez, ¿no?, de ingreso, no quiere llevar pocas personas. Entonces ahí viene el choque y ahí son factores que sin duda aceleran exponencialmente todo esto. En cuanto a la otra pregunta de las medidas, bueno, en realidad nosotros estamos netamente a expensas de las decisiones de nuestros líderes, estamos a expensas de las decisiones que se tomen por parte del Ministerio de Salud, por parte del gobierno. Lo ideal es que se quedase todo en cuarentena y lo ideal es que esto se vaya cuando exista un tratamiento efectivo, comprobado, robusto, con muchos estudios, o exista pues una vacuna. Ambos parecen no estar cerca. Entonces es una situación por la cual definitivamente necesitamos aceptarla, necesitamos tener las medidas pertinentes y por ahora, hasta que se lleguen una de las dos opciones que te acabo de mencionar, definitivamente es algo con lo que tenemos que vivir. Muchas gracias, Manuel. De verdad, pues me queda bastante claro el panorama y bueno, felicitarlos a ambos realmente por esta iniciativa. Sé que son un equipo mayor de ustedes pues con la creación en la cuenta de Instagram y demás, pero definitivamente pues como les escribí hace un rato, el compromiso que ustedes tienen con esto se nota, así que pues muchas felicidades. Y gracias realmente por nutrirnos pues con este conocimiento. Gracias, Natsumi. Gracias, Naxo. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Chicos, si les da pena, lo pueden escribir al chat aquí del Zoom y yo digo que se las pueden responder también.
Bueno, yo sí tengo una pregunta al respecto. Como ustedes ven las gráficas y toda la parte estadística, ¿no? ¿Ustedes qué tanto creen que se pueda postergar este bloque, ¿no? Más que nada, y la próxima apertura que se pueda dar. No sé, porque como ustedes explicaron ahí, a la apertura del bloque 2 aumentaron los casos de COVID y abrir un tercer bloque podría exponenciar todo lo que es la parte de más casos, ¿no? No sé cómo ustedes lo podrían ver de esa forma. Bueno, desde mi punto de vista, digamos, personal, yo creo que hay varias cosas que ver aquí. Inicialmente tenemos que ver de que si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, lo más recomendable es que se postergue lo más que se pueda el abrir este bloque, ya que nos hemos dado cuenta de que con la apertura del bloque uno y 2 los casos han aumentado significativamente y no solamente, no solamente los casos, sino la cantidad de personas en cuidados intensivos, la cantidad de fallecidos. Pero también hay que tomar un punto de vista que es el punto de vista económico. Sabemos de que una cuarentena es insostenible desde el punto de vista económico. Retrasar los bloques da un golpe muy fuerte a la economía y al final a las familias que, como dicen por ahí comúnmente en redes sociales, si no me mata el COVID me voy a morir de hambre. Entonces creo que desde el punto de vista económico es necesaria la apertura de los bloques. Entonces llegamos a una situación en que no podemos tener una cuarentena total, ni tampoco podemos tener la abertura de todos los bloques. Entonces es necesario llegar a ese punto medio, a ese acuerdo inicial, que permita que la economía se pueda mover y que paulatinamente se vaya recuperando y que también permita que se mantenga un control dentro de lo que son los casos y la parte epidemiológica. Entonces hay que llegar a ese control, a ese balance y a ese equilibrio para así poder tomar la mejor decisión. Este es mi punto de vista. Gracias. Sin duda concuerdo contigo, Ezequiel. Estamos en un dilema, ¿no? En la parte económica y la parte de la salud. Y es algo que se tiene que hacer una estrategia muy bien pensada, muy bien establecida con lo que se vaya a hacer. Y se tiene que tener en cuenta siempre, y esto es a título personal, siempre mantener en cuenta el peor escenario posible. Estar preparado para lo peor nos va a preparar para una mejor respuesta ante la situación que se venga. Hay otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿actualmente los recuperados son clínicos o mediante pruebas negativas? Bien, hay algo interesante con esa cifra. Por nuestra parte, no dudamos de la gestión del Ministerio de Salud. Sin embargo, muchas veces la información no está llegando clara. Al inicio, habían simplemente un título que se manifestaba como recuperados. Luego se cambió a recuperados epidemiológicos y recuperados clínicos. Al principio, básicamente se utilizaban pruebas negativas para decir, ok, ya usted está de alta y usted sale negativo. Ahora no se está haciendo de esta manera, salvo excepciones que se repitan la prueba. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Nos dimos cuenta de esto porque al inicio, con la cantidad de pruebas que se hacían, iba similarmente, tanto la sumatoria de pruebas positivas y negativas. Al total daba la suma de esas dos, pero en un momento las pruebas realizadas iban por encima, tanto del número positivo como negativo. Entonces, pues, entendimos que se estaban repitiendo pruebas a pacientes, pero esta práctica ahora ha disminuido, entonces ya no se está haciendo así. Básicamente, por información que manejamos, lo que se está haciendo es que, ok, la persona sale positivo, se le da un seguimiento a través de la plataforma que tiene el Ministerio de Salud y luego de esto, entonces se declara, entonces, dependiendo la cantidad, la cantidad de días que ha transcurrido sin una sintomatología característica del COVID, se declara pues una persona recuperada. Y por eso es que se disparó exponencialmente la cantidad de recuperados. Pasamos de un día de tener
2 cifras, 3 cifras de recuperados a tener 4 cifras de recuperados. Y ya vamos, imagínense, en 18.036. Entonces, creo que básicamente será la respuesta porque es el manejo que se le ha dado por parte del Ministerio de Salud a los pacientes. Aquí dice, ¿saben qué tanto se contagian los médicos en los hospitales con la actual falta de insumos en el país? Wow. Ese dato no lo manejamos, no, nosotros manejamos los datos que proporciona el MINSA. Sería bueno tener una investigación de esto, a ver cómo ha repercutido o cuál ha sido el impacto de la falta de insumos, si se llegase a tener falta de insumos en los centros de salud o los hospitales, pero no es una cifra oficial que se maneja por parte del MINSA. Sí, como dice Manuel, hay muchas cosas acá que llaman la atención con el comportamiento del virus en Panamá. Y realmente quiero mencionar lo que es muy totalmente necesario que el Ministerio de Salud permita el acceso libre a los datos. Es algo que no se está manejando en estos momentos. El formato en que se leen los datos es un formato que no es tan fácil de poder leerlo. La información no está actualizada. La información está muy, digamos, muy limitada. Y creo que realmente la investigación de todos los grupos investigadores, sea en la parte de vista estadística, epidemiológica, geográfica, una gran cantidad de expertos que les gustaría poder aportar más, pero realmente el MINSA no está compartiendo la información de la forma más adecuada. Yo estuve conversando con un colega de Perú que le gustó mucho el trabajo que estamos haciendo y estoy investigando y wow, y realmente el portal que tienen de datos en Perú es realmente llamativo, cómo publican la información. Incluso hay un Excel que tú lo puedes descargar directamente y descargas tabulada toda la información por Excel para trabajarla, analizarla y tenerla, digamos, investigar y ver qué más hay allá. Lastimosamente aquí en Panamá no se obtiene esa información importante como comentaban en la pregunta, que es el saber el personal médico, cuántas personas están afectando y poder ver estos datos. Realmente no tenemos esa información y es un poco lamentable esta situación, la verdad. Y algo importante también es que en Panamá se está haciendo solamente la prueba a personas que presentan síntomas. Y hay estudios que respaldan que hay personas incluso asintomáticas que han tenido el virus. Entonces, dentro de los asintomáticos que posteriormente van a presentar los síntomas o dentro de las personas que nunca presentaron síntomas, pues ahí está también un punto importante de contagio. Ahí está el punto importante. Lastimosamente no vemos el virus. Y pues lo ideal sería pruebas masivas para saber dónde está, para saber dónde aislarlo y tenerlo, controlarlo, pero pues no es la opción acá en Panamá. Y concuerdo con decir que con la parte de la información, que incluso hay personas que nos cuestionan o nos preguntan en la página de Instagram porque hay dudas en donde ellos tienen que básicamente mencionan, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí de 39.334 confirmados, yo estoy seguro que un alto porcentaje de la población tiene idea o maneja de que hay 39.334 personas contagiadas de COVID libre por Panamá. Por esa es la razón que se sacó la parte de los activos, porque eso es lo que te dice realmente cómo está el Hugo. Eso, la parte de las personas activas que están pasando la sintomatología o la enfermedad, eso es lo que te da el parámetro de cómo estoy, de qué tan grave está la situación en una región o un punto geográfico determinado. Porque independientemente de que usted se cure o no, usted está dentro de las estadísticas de los 39.000, porque en algún momento fuiste positivo. Entonces, ahí esos datos es importante que el MINSA los aclare, los explique. ¿Por qué la parte de una persona que está recuperada aparecen los confirmados? ¿Por qué una persona que falleció aparecen los confirmados? Pues porque ambos fueron confirmados en un momento del tiempo. Pero lo que te dice realmente la severidad son los casos activos en un punto geográfico del país. Bueno, yo tengo otra pregunta. Con respecto a los equipos que
yo creo que estaba informando hace poco el Ministerio de Salud sobre los equipos de trazabilidad correspondiente a los casos. No hay manera de saber qué áreas, por ejemplo, ya se han abarcado en cuestión de pruebas, de que supuestamente están buscando las personas que están aledañas a las personas que han dado positivo. No sé si hay manera de uno tener también el acceso a esa información, ya que ustedes dicen que de verdad es muy complicado conseguir la información por parte del ministerio y más cómo la están manejando. Siquio, ¿o respondo? Dale, dale tú. Ok, digo, lo ideal sería que la persona que sale positivo se le puede dar un tracking, una trazabilidad con la persona que tuvo contacto en un tiempo determinado que menciona el MINSA. Es lo ideal. Pero, lastimosamente, si en una sintomatología no se está haciendo la prueba, lo ideal sería maximizar las pruebas a lo máximo de todas las personas que, ok, tuviste en contacto con esta persona, se le va a hacer independientemente de presente síntomas o no. Entonces, esa parte es lo que se debería hacer. Sin embargo, no tengo idea por qué se le está dando el manejo de esta manera en cuanto a la parte de si presenta síntomas, ok, vamos a hacer la prueba. Si no presenta síntomas, es muy difícil. Lo digo por experiencia de compañeros, experiencia de familiares que han estado en contacto con personas positivas. Ellos no han presentado síntomas y se le ha negado la prueba. Lo que se menciona es hacer la prueba en laboratorios privados. Entonces, por ejemplo, acá, en la parte de Santiago, inclusive se promocionaba exámenes de laboratorio de anticuerpo de IgG. Entonces, pues se sabe que no es una prueba serológica de IgG lo que te va a decir si lo tienes o no, te va a decir si lo tuviste. Entonces, por ahí son detalles que hay que ajustar, por ahí son detalles que se deben hacer. Pues lo ideal sería maximizar todas las pruebas y saber, ok, qué es lo que tenemos y dónde están. Sin eso es muy difícil dar una trazabilidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, al parecer no hay más preguntas por las personas, pero de verdad, muchas gracias por la presentación del día de hoy, en verdad bastante completa. Y en verdad, gracias a los dos porque nos han dado un pantallazo de verdad de cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y lo que puede pasar si al final no se acatan las medidas que se deben tomar, ¿no? Y por parte del comité científico, le damos las gracias. No, gracias a ustedes y sabe que siempre estamos a la orden. Sí, de igual manera, gracias por la oportunidad y gracias por la atención. Y bueno, aquí estamos a la orden para poder seguir mostrándoles realmente estos reportes actualizados de cómo van las cosas y cómo realmente se está comportando este virus en todo Panamá y especialmente las áreas, digamos, el área de Veragua, las áreas que por ejemplo, nosotros nos interesa un poco. Listo. Y chicos, para recordarles a todos que por favor llenen el listado de asistencia para tener la constancia de que asistieron a la reunión de hoy. Gracias.